La lluvia golpeaba los cristales empañados de La Guadalupana, una cantina que había visto pasar más de 50 años en las calles adoquinadas de Guadalajara. El aire espeso olía a mezcal derramado, tabaco y las tortillas que doña Esperanza calentaba en el comal de la cocina. En el rincón más oscuro, donde la luz amarillenta de los focos apenas alcanzaba, el viejo Esteban sostenía su vaso de tequila con manos temblorosas mientras observaba al grupo de jóvenes que se había acercado a su mesa. Sofía Herrera, una periodista de 32 años de la Ciudad de México, ajustó su grabadora digital sobre la mesa pegajosa. Sus ojos verdes brillaban con esa curiosidad insaciable que la había llevado a especializarse en leyendas urbanas para su podcast, Mitos de Medianoche. Llevaba el cabello negro recogido en una coleta práctica y vestía una chamarra de mezclilla que había visto mejores días. Don Esteban, me dijeron que usted conoce la verdadera historia de La Llorona, dijo Sofía, inclinándose hacia adelante. No la versión que todos conocemos, sino lo que realmente pasó. Miguel Castañeda, un estudiante de antropología de 26 años de la Universidad de Guadalajara, sacó su libreta y la abrió con cuidado. Sus lentes se habían empañado por el vapor que subía de su café de olla, y los limpió nerviosamente mientras esperaba la respuesta del anciano. ¿Verdadera historia?, murmuró Esteban, sus ojos grises perdidos en algún recuerdo lejano. Muchacha, lo que la gente cuenta en las plazas y en los libros no es más que un cuento para asustar niños. La verdad es mucho peor. El viento ululó afuera, haciendo que las ventanas vibraran. Los otros parroquianos de la cantina habían guardado silencio, como si las palabras del viejo hubieran conjurado algo que era mejor no despertar. Mi abuelo me contó lo que su abuelo le había contado a él, continuó Esteban, tomando un sorbo largo de tequila. Allá por 1920, cuando la revolución apenas había terminado y la muerte aún rondaba por todos lados. Él trabajaba en las haciendas cerca del río Santiago, y una noche. Esteban hizo una pausa, sus dedos tamborileando sobre la mesa de madera gastada. El sonido del comal de doña Esperanza se había detenido, y hasta la música del viejo radio parecía haberse apagado. Una noche escuchó el llanto. Pero no era como dicen las historias, no era un gemido lastimero de mujer. Era algo que te helaba la sangre, que te hacía sentir como si alguien te estuviera arrancando el alma a pedazos. Y cuando se asomó por la ventana de su jacal, la vio. ¿Cómo era?, preguntó Miguel, su escepticismo académico luchando contra la atmósfera que se había creado en la cantina. No era una mujer vestida de blanco flotando sobre el agua, muchacho. Era algo que había sido mujer una vez, pero que ya no era humano. Su vestido no era blanco, sino del color de la sangre seca. Su cabello no flotaba elegante, sino que se movía como si tuviera vida propia, como serpientes negras. Y sus ojos eran pozos vacíos que reflejaban todo el dolor del mundo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado cientos de versiones de La Llorona, pero algo en la voz de Esteban le decía que esto era diferente. Pero lo peor no era su apariencia, continuó el anciano. Lo peor era que conocía tu nombre. Conocía tus secretos, tus culpas, todo lo que habías hecho mal en tu vida. Y te llamaba con la voz de alguien que habías perdido, alguien a quien habías fallado. Un trueno retumbó en la distancia, y las luces de la cantina parpadearon. En ese momento, desde algún lugar cerca del río que corría detrás del establecimiento, llegó un sonido que hizo que todos se quedaran inmóviles, un llanto desgarrador, agudo y desesperado que parecía atravesar las paredes y clavarse directamente en sus corazones. Sofía sintió que se le erizaba la piel. Miguel dejó caer su pluma. Los otros clientes de la cantina se persignaron en silencio. Eso fue solo el viento, ¿verdad?, murmuró Miguel, pero su voz tembló al decirlo. Esteban se puso de pie lentamente, sus articulaciones crujiendo como ramas secas. Se acercó a Sofía y le puso una mano áspera en el hombro. Niña, si quieres investigar esta historia, está bien. Pero escúchame muy bien, si alguna vez la escuchas llorar, si alguna vez oyes que te llama por tu nombre con la voz de alguien que ya no está, no vayas hacia ella.
no importa cuánto te duela, no importa cuánto extrañes a esa persona. Porque si la sigues, si le respondes, ya no habrá forma de salvarte. El llanto se escuchó otra vez, más cerca esta vez, y Sofía sintió una extraña compulsión de salir de la cantina y buscar su origen. Pero la mano de Esteban se apretó en su hombro. Si la escuchas llorar, niña, ya es demasiado tarde. El departamento de Sofía en la colonia Roma Norte estaba iluminado solo por la luz azul de su laptop y las velas aromáticas que había encendido para concentrarse. Llevaba 3 días sin poder quitarse de la cabeza el encuentro en la cantina de Guadalajara. El llanto que habían escuchado esa noche la perseguía en sueños, y cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos grises de Esteban advirtiéndole sobre algo que su mente racional se negaba a aceptar. Su escritorio estaba cubierto de libros sobre folclore mexicano, impresiones de artículos académicos y páginas llenas de notas garabateadas. Había contactado a Miguel esa mañana, y él también había estado obsesionado con la historia del viejo. No puede ser casualidad, murmuró Sofía mientras revisaba un expediente que había conseguido a través de un contacto en la Procuraduría. Mira estos reportes policiales de los últimos 5 años. En su pantalla tenía abiertos varios documentos, desapariciones inexplicables cerca de cuerpos de agua, testimonios de personas que afirmaban haber visto una mujer vestida de blanco antes de que alguien desapareciera, y lo más perturbador, grabaciones de audio donde se escuchaban llantos que no podían ser explicados por fenómenos naturales. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel. Sofía, tienes que ver lo que encontré, su voz sonaba agitada. Conseguí acceso a los archivos de la universidad sobre tradiciones orales. Hay testimonios que datan de 1890, todos con los mismos detalles que nos contó don Esteban. ¿Los mismos detalles? ¿Cuáles específicamente? El vestido color sangre seca, el cabello que se mueve solo, y sobre todo, el hecho de que imita voces de personas muertas. Sofía, estos testimonios son de diferentes estados, diferentes épocas, pero todos coinciden en esos detalles que nunca aparecen en las versiones populares de la leyenda. Sofía sintió que su pulso se aceleraba. Como periodista, había aprendido a distinguir entre coincidencias y patrones reales, y esto definitivamente era un patrón. Miguel, necesito que me ayudes a contactar a alguien. ¿Conoces al doctor Raúl Mendoza? Es psiquiatra forense, se especializa en casos de trauma relacionados con experiencias paranormales. ¿Crees que esto tiene una explicación psicológica? No lo sé, pero necesito cubrir todas las posibilidades antes de considerar que esto podría ser real. Esa tarde, Sofía se encontró con el doctor Mendoza en su consulta del Hospital General. Era un hombre de 50 años, con barba gris perfectamente recortada y una mirada inteligente detrás de sus anteojos. Su oficina olía a café y tenía las paredes cubiertas de diplomas y libros de psiquiatría. Señorita Herrera, he revisado los casos que me envió por correo, dijo el doctor, hojeando una carpeta gruesa. En mis 20 años de carrera, he documentado más de 200 casos de personas que afirman haber tenido encuentros con la Llorona. Lo que es fascinante es la consistencia en los síntomas postraumáticos. ¿Síntomas? Insomnio severo, alucinaciones auditivas específicamente relacionadas con voces de personas fallecidas y un patrón muy particular de culpa obsesiva. Todos mis pacientes que han reportado estos encuentros tienen algo en común, cargan con una culpa profunda relacionada con la muerte de alguien cercano. Sofía sintió un nudo en el estómago. La imagen de su hermana menor, Alejandra, apareció en su mente como siempre lo hacía cuando menos lo esperaba. Doctor, ¿usted cree que estos encuentros son reales o son manifestaciones psicológicas del trauma? El doctor Mendoza se quitó los anteojos y los limpió lentamente. Esa es la pregunta del millón, ¿no es así? Lo que puedo decirle es que he visto evidencia física inexplicable. Grabaciones de audio, fotografías, testimonios de múltiples testigos. O estamos ante el fenómeno de histeria colectiva más elaborado de la historia, o hay algo más. Esa noche, Sofía decidió visitar a Carmen Flores, una curandera que le había recomendado su abuela años atrás.
Vivía en una casa pequeña en Xochimilco, rodeada de plantas medicinales y amuletos que colgaban de las vigas del techo. Carmen era una mujer indígena de 60 años, con el cabello completamente blanco trenzado con listones rojos y una presencia que irradiaba sabiduría ancestral. «Mija, tú no viniste aquí por casualidad», dijo Carmen mientras preparaba té de hierbas en su cocina. «La Llorona te está llamando, ¿verdad?». Sofía casi dejó caer su taza. «¿Cómo sabe eso?». «Porque puedo ver la sombra que cargas. Hay alguien que perdiste, alguien por quien te sientes culpable. Y ella lo sabe. Siempre lo sabe». Carmen se sentó frente a Sofía y tomó sus manos. Sus palmas estaban ásperas pero cálidas. «La Llorona no es solo un fantasma, niña. Es algo mucho más antiguo, algo que existía antes de que los españoles llegaran. Nosotros la llamábamos Ihuacóatl, la mujer serpiente. Se alimenta del dolor maternal, de la culpa de quienes no pudieron proteger a sus seres queridos. ¿Cómo puedo protegerme de ella?». Carmen se levantó y fue hacia un altar lleno de velas y amuletos. «Hay formas, pero requieren que enfrentes tu culpa. Mientras sigas cargando ese peso, ella tendrá poder sobre ti». Le entregó a Sofía un pequeño saquito de tela roja lleno de hierbas. «Copal, ruda y sal bendita. Manténlo siempre contigo. Y recuerda, nunca, jamás, sigas una voz familiar en la noche». Cuando Sofía regresó a su departamento esa noche, decidió hacer una última investigación antes de dormir. Puso su grabadora digital en la mesa y comenzó a revisar las notas de su entrevista con Esteban. Pero cuando reprodujo la grabación, se quedó helada. En el minuto 23:45, claramente audible por encima de sus voces, se escuchaba un llanto de mujer. Un llanto que no había estado ahí cuando grabó la entrevista. Y lo más aterrador de todo, entre los sollozos, se podía escuchar una voz susurrando su nombre. El pueblo de San Jerónimo Amanalco se extendía como una herida abierta en el paisaje queretano, con sus casas de adobe descoloridas y sus calles de tierra que el viento convertía en nubes de polvo rojizo. Sofía y Miguel llegaron al mediodía, cuando el sol caía a plomo sobre los techos de lámina y los perros callejeros buscaban sombra bajo los escasos árboles. La comandancia de policía era un edificio de 2 plantas con pintura descascarada y ventanas protegidas por barrotes oxidados. Adentro, el aire acondicionado luchaba contra el calor mientras Javier Morales, un policía de 38 años con ojeras profundas y manos que temblaban ligeramente, le servía café aguado en tazas desportilladas. «No debieron haber venido», dijo Javier, evitando mirar directamente a los ojos de Sofía. «Este lugar está maldito desde hace 3 meses. Desde que ella se llevó a la familia Guerrero». Javier tenía el aspecto de un hombre que había visto demasiado. Su uniforme estaba impecable, pero sus ojos tenían esa mirada vacía de quien ha perdido la fe en que el mundo tenga sentido. Se pasaba las manos por el cabello negro constantemente, un tic nervioso que había desarrollado desde aquella noche. «Cuéntenos exactamente lo que pasó», pidió Miguel, preparando su grabadora. Javier tomó un sorbo largo de café y cerró los ojos. Era 15 de marzo, como a las 2 de la mañana. Recibimos una llamada de los vecinos de la familia Guerrero. Decían que se escuchaban gritos y llantos que venían de su casa. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta de par en par. Su voz se quebró ligeramente. Adentro no había nadie. Pero en la mesa de la cocina estaba la cena servida, todavía caliente. Los juguetes de los niños estaban regados por el piso, como si hubieran salido corriendo. Y en el patio trasero, que da al río, había huellas húmedas que iban desde la casa hasta la orilla del agua. ¿Huellas de los pies de la familia?, preguntó Sofía. No. Huellas de pies descalzos de mujer. Pero eran extrañas, como si quien las hubiera dejado no pesara lo suficiente para hundirse completamente en el lodo. Y estaban frías, tan frías que cuando las toqué, se me entumecieron los dedos. Javier se levantó y caminó hacia la ventana que daba al río. El agua corría lenta y turbia, reflejando el cielo plomizo de la tarde.
Pero lo peor vino después. Mientras examinábamos la escena, empezamos a escuchar voces que venían del río. Primero fue la voz de Doña María, la madre de familia, gritando los nombres de sus hijos. Después escuchamos a los niños llorando, pidiendo ayuda. ¿Y qué hicieron? Mi compañero, el sargento Ruiz, corrió hacia el río. Yo traté de detenerlo, pero era como si no pudiera escucharme. Se metió al agua gritando que tenía que salvar a los niños. Lo seguí, pero cuando llegué a la orilla, Javier se dio vuelta, y Sofía pudo ver lágrimas en sus ojos. La vi. Estaba parada en medio del río, con el agua hasta la cintura. Era una mujer, pero no era humana. Su vestido era del color de la sangre vieja, y su cabello se movía como si estuviera vivo. Tenía en sus brazos algo que parecían niños, pero cuando miré más de cerca, eran solo trapos empapados. ¿Qué pasó con su compañero? Ruiz siguió caminando hacia ella, como hipnotizado. Yo le grité, le disparé al aire, pero no reaccionaba. Cuando el agua le llegó al pecho, ella volteó a verme. Sus ojos. Dios mío, sus ojos eran como túneles que llevaban al infierno. Y entonces habló, pero no con su voz. Habló con la voz de mi hijo. Javier se sentó pesadamente en su silla. Mi hijo murió hace 5 años en un accidente. Tenía 8 años. Y esa cosa me habló con su voz, me dijo, papá, ven conmigo. Aquí no duele. Casi fui hacia ella. Pero algo me detuvo, un instinto de supervivencia. Corrí de regreso al pueblo y pedí refuerzos. ¿Encontraron a su compañero? Al día siguiente, su cuerpo apareció río abajo, a 5 kilómetros. Se había ahogado, pero lo extraño es que tenía una expresión de paz en el rostro, como si hubiera muerto feliz. Esa noche, Sofía y Miguel acamparon cerca del río, en el mismo lugar donde había desaparecido la familia Guerrero. Habían seguido las instrucciones de Carmen, un círculo de sal bendita alrededor de su campamento, copal quemándose en un pequeño brasero, y los amuletos de protección colgando de sus cuellos. A las 2 de la mañana, exactamente a la misma hora del incidente original, comenzó. Primero fue un llanto suave, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Después, el sonido se hizo más claro, más desesperado. Sofía sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. ¿Escuchas eso?, susurró Miguel. Pero Sofía ya no podía responder. Porque entre los llantos, había escuchado algo que le heló la sangre, la voz de su hermana Alejandra. Sophie, ayúdame. Estoy aquí, en el río. Tengo frío, Sophie. ¿Por qué no me ayudaste? Sin darse cuenta, Sofía se puso de pie y comenzó a caminar hacia la orilla del río. La voz de Alejandra se hacía más clara, más desesperada. Sophie, por favor. Duele mucho. Ven por mí. Miguel se dio cuenta de lo que estaba pasando y corrió tras ella, agarrándola del brazo justo cuando estaba a punto de cruzar el círculo de sal. Sofía, no es real. Pero Sofía luchaba contra él, sus ojos fijos en un punto del río donde una figura pálida parecía estar esperándola. Es Alejandra. Está ahí. Tengo que ayudarla. Miguel la abrazó con fuerza, susurrándole las palabras que Carmen les había enseñado: lo que está muerto debe descansar. Lo que vive debe seguir viviendo. Gradualmente, Sofía dejó de luchar. La figura en el río se desvaneció, y el llanto se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta. Cuando amaneció, encontraron huellas húmedas que iban desde el río hasta su campamento, deteniéndose exactamente en el borde del círculo de sal. Y en el lodo, claramente marcada, había una huella pequeña que Sofía reconoció inmediatamente, la huella del pie de una niña de 12 años. La huella de Alejandra. El consultorio del doctor Mendoza parecía diferente bajo la luz gris de la tarde lluviosa.
Los diplomas en las paredes se veían opacos, y las plantas que decoraban las repisas habían perdido su verdor vibrante. Sofía se sentó frente al escritorio del psiquiatra, todavía temblando por lo que había experimentado en San Jerónimo Amanalco 2 días atrás. He estado revisando mis archivos toda la noche, dijo el doctor Mendoza, señalando varias carpetas abiertas sobre su escritorio. En 20 años de carrera, he documentado 237 casos de personas que afirman haber tenido encuentros con la Llorona. Todos, sin excepción, comparten características específicas. Miguel, que había llegado directamente desde Querétaro, sacó su libreta y se preparó para tomar notas. ¿Qué tipo de características? Primero, todos los testigos cargan con una culpa profunda relacionada con la muerte de alguien cercano. Segundo, los encuentros siempre ocurren cerca de cuerpos de agua durante las primeras horas de la madrugada. Tercero, la entidad siempre imita la voz de la persona fallecida por la cual el testigo se siente culpable. El doctor abrió una carpeta amarillenta. Pero hay algo más perturbador. He logrado documentar evidencia física en varios casos, grabaciones de audio, fotografías, testimonios de múltiples testigos. Esto no es histeria colectiva, señorita Herrera. Esto es algo real. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Doctor, ¿qué cree que es realmente la Llorona? Tengo una teoría, pero va más allá de mi campo de especialización. Creo que estamos ante una manifestación psíquica colectiva, una entidad que se ha alimentado durante siglos del dolor maternal y la culpa cultural. Cada persona que la encuentra la fortalece con su propio trauma. En ese momento, la puerta del consultorio se abrió bruscamente. Era Javier, con el uniforme arrugado y los ojos inyectados de sangre. Regresó, dijo simplemente. Anoche se llevó a 3 niños más. Todo el pueblo se está yendo. Ya no queda nadie. Javier se dejó caer en una silla, exhausto. Llevamos 4 días sin dormir, patrullando día y noche. Pero no sirve de nada. Ella viene cuando quiere, toma a quien quiere, y no hay forma de detenerla. ¿Viste algo?, preguntó Miguel. Esta vez fue diferente. No solo la vi, hablé con ella. Me dijo cosas que solo mi hijo podía saber. Secretos que compartíamos, juegos que jugábamos. Y me ofreció algo. Javier levantó la mirada, y Sofía pudo ver el dolor profundo en sus ojos. Me dijo que si iba con ella, podría estar con mi hijo para siempre. Que ya no tendría que cargar con la culpa de no haber estado ahí cuando él me necesitó. Esa tarde, los 4 se dirigieron a la casa de Carmen en Xochimilco. La curandera los recibió en su jardín, donde el aroma del copal se mezclaba con el perfume de las flores de cempasúchil que crecían en macetas de barro. Ya era hora de que vinieran, dijo Carmen, sin mostrar sorpresa. La cosa se está poniendo seria. Puedo sentir su presencia creciendo, alimentándose de todo el dolor que han removido con su investigación. Carmen los guió hacia una pequeña construcción de adobe en el fondo de su propiedad. Adentro, las paredes estaban cubiertas de códices antiguos, amuletos prehispánicos y hierbas secas colgando del techo. La Llorona no es solo un fantasma, explicó mientras encendía varias velas. Es una manifestación de Cihuacóatl, la diosa azteca de la maternidad y la muerte. Cuando los españoles llegaron y trajeron su propia versión de la mujer que llora por sus hijos, las 2 leyendas se fusionaron, creando algo mucho más poderoso. ¿Cómo podemos detenerla?, preguntó Sofía. No se puede detener, mija. Solo se puede apaciguar temporalmente. Pero para eso, cada uno de ustedes debe enfrentar la culpa que cargan. Mientras sigan alimentándola con su dolor, ella seguirá creciendo. Carmen se acercó a Sofía y le tomó las manos. Tú cargas con la muerte de tu hermana. Crees que pudiste salvarla, ¿verdad? Sofía sintió lágrimas quemando sus ojos. Alejandra tenía 12 años. Yo tenía 17. Era mi responsabilidad cuidarla esa noche.
Si no hubiera estado en esa fiesta, si hubiera estado en casa cuando ella tuvo el ataque de asma. ¿Y tú?, dijo Carmen, volteándose hacia Miguel, cargas con la muerte de tu padre. Miguel palideció. Fue un accidente automovilístico. Yo estaba manejando. Había estado bebiendo en una fiesta de la universidad. Mi padre me había dicho que no manejara, que él vendría por mí, pero yo insistí en que estaba bien. Carmen asintió con tristeza. Y tú, oficial Morales, no pudiste salvar a tu hijo de la enfermedad. Javier cerró los ojos. Leucemia. Los doctores dijeron que si lo hubiéramos detectado antes. Pero yo estaba tan ocupado con el trabajo, no presté atención a los síntomas. Cuando finalmente lo llevamos al hospital, ya era demasiado tarde. La Llorona se alimenta de esta culpa, explicó Carmen. Cada uno de ustedes es un festín para ella. Por eso los está cazando específicamente. Esa noche, mientras regresaban a la Ciudad de México, Miguel manejaba en silencio cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Bueno. La voz que escuchó del otro lado lo hizo frenar bruscamente en medio de la carretera. Mijo, ¿por qué no vienes conmigo? Aquí ya no duele. Ya no hay culpa. Era la voz de su padre. Sofía le arrebató el teléfono y lo colgó, pero ya era demasiado tarde. En el espejo retrovisor, pudieron ver una figura vestida de rojo caminando lentamente hacia su automóvil. Arranca, susurró Sofía. Arranca ahora. Pero Miguel estaba paralizado, escuchando la voz de su padre que ahora venía desde afuera del coche. Miguel, hijo, ven conmigo. Perdóname por haberte hecho sentir culpable. Ven, y ya no tendrás que cargar con este peso. Javier, desde el asiento trasero, tomó el volante y pisó el acelerador. El coche salió disparado por la carretera, dejando atrás la figura que los había estado siguiendo. Pero en el silencio que siguió, todos escucharon la misma voz. Ahora dentro del automóvil, no pueden huir para siempre. Vengo por ustedes, los que conocen la verdad deben pagar. El departamento de Sofía se había convertido en un búnker improvisado. Las ventanas estaban selladas con sal bendita, amuletos de protección colgaban de cada puerta, y el aroma del copal quemándose constantemente había impregnado cada rincón. Miguel había traído sus libros de antropología, Javier su expediente completo sobre los casos de desapariciones, y el doctor Mendoza sus archivos psiquiátricos más detallados. Era la tercera noche consecutiva que pasaban juntos, después de que cada uno había experimentado manifestaciones de la Llorona en sus propios hogares. Ya no era seguro estar solos. Tenemos que hablar de lo que realmente está pasando aquí, dijo Sofía, sirviendo café en tazas que temblaban ligeramente en sus manos. Esto ya no es solo una investigación. Nos está cazando específicamente. Carmen había llegado esa tarde con más hierbas de protección y una expresión grave que no había mostrado antes. La cosa está empeorando, dijo la curandera mientras preparaba una nueva mezcla de copal y ruda. Puedo sentir su presencia creciendo. Cada vez que ustedes remueven estos recuerdos, cada vez que hablan de sus culpas, la alimentan más. Miguel cerró el libro que había estado leyendo y se quitó los lentes para frotarse los ojos cansados. He estado investigando los orígenes prehispánicos de la leyenda. Cihuacóatl no era solo una diosa de la maternidad, era una entidad que se alimentaba del dolor de las madres que habían perdido hijos en sacrificios rituales. Los aztecas creían que este dolor era tan poderoso que podía manifestarse físicamente. ¿Estás diciendo que la Llorona es literalmente una manifestación del dolor colectivo?, preguntó el doctor Mendoza. Exactamente. Y durante 500 años, cada madre que ha perdido un hijo, cada persona que se ha sentido culpable por la muerte de un ser querido, ha alimentado esta manifestación. Ahora es lo suficientemente poderosa como para existir independientemente. Javier, que había estado en silencio mirando por la ventana, se volteó hacia el grupo. Anoche soñé con mi hijo otra vez. Pero esta vez era diferente. Me mostró cosas que van a pasar si no detenemos esto.
¿Qué tipo de cosas?, preguntó Sofía. Vi ciudades enteras vacías. Vi a la Llorona caminando por las calles, llamando a cada persona por su nombre, conociendo sus secretos más profundos. Vi un mundo donde nadie puede escapar de su culpa porque ella está ahí para recordársela constantemente. Carmen asintió gravemente. El muchacho tiene razón. Si no hacemos algo pronto, ella se volverá lo suficientemente poderosa como para manifestarse en cualquier lugar, no solo cerca del agua. Podrá aparecer en cualquier momento, para cualquier persona que cargue culpa. Sofía sintió un nudo en el estómago. Carmen, tengo que contarte algo. La razón por la que comencé esta investigación no fue solo curiosidad periodística. Se sentó en el sofá y abrazó sus rodillas contra el pecho. Hace 15 años, mi hermana Alejandra murió de un ataque de asma. Yo tenía 17 años y se suponía que debía cuidarla esa noche. Mis padres habían salido a una cena de aniversario, y yo me fui a una fiesta sin decirle a nadie. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Alejandra tuvo el ataque como a las 11 de la noche. Llamó a mi celular, pero yo tenía la música tan alta que no lo escuché. Llamó a emergencias, pero llegaron demasiado tarde. Si yo hubiera estado ahí, si hubiera tenido su inhalador, si hubiera... Miguel se acercó y le puso una mano en el hombro. Sofía, yo también tengo que confesar algo. Mi padre murió hace 8 años en un accidente que yo causé. Había estado bebiendo en una fiesta de la universidad. Él me ofreció venir por mí, pero yo insistí en que podía manejar. En el camino a casa, me quedé dormido al volante. Su voz se quebró. El coche se salió de la carretera y chocamos contra un árbol. Yo sobreviví con heridas menores, pero mi padre murió en el hospital 3 días después. Sus últimas palabras fueron para disculparse conmigo por no haber insistido más en venir por mí. Javier se unió al círculo, sentándose en el suelo frente a ellos. Mi hijo Diego tenía 8 años cuando le diagnosticaron leucemia. Los doctores dijeron que si la hubiéramos detectado 6 meses antes, habría tenido una oportunidad. Pero yo estaba tan obsesionado con mi trabajo, con resolver casos, que no presté atención a los síntomas. Pensé que solo estaba cansado, que era normal para un niño activo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pasé los últimos 2 años de su vida tratando de compensar mi negligencia, pero ya era demasiado tarde. Murió en mis brazos, y lo último que me dijo fue: papá, no te preocupes. No es tu culpa. Carmen los observó con compasión maternal. Ahora entiendo por qué ella los eligió. Ustedes 3 cargan con el tipo de culpa más poderoso, la culpa de los protectores que fallaron. La culpa de quienes se suponía que debían salvar a otros y no pudieron. El doctor Mendoza, que había estado tomando notas, levantó la mirada. Esto explica por qué la Llorona es tan poderosa con ustedes. No solo se alimenta de culpa cualquiera, se alimenta específicamente de la culpa relacionada con la protección fallida. Es su combustible más potente. De repente, las luces del departamento se apagaron. En la oscuridad, escucharon el sonido que ya conocían demasiado bien, un llanto desgarrador que parecía venir de todas partes. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el llanto se multiplicó, como si hubiera múltiples voces llorando al mismo tiempo. Es Alejandra, susurró Sofía. Es mi padre, murmuró Miguel. Es Diego, dijo Javier con voz quebrada. Carmen encendió rápidamente varias velas, pero la luz parpadeante solo hizo que las sombras en las paredes parecieran moverse con vida propia. Está aquí, dijo la curandera. Está en el edificio. En ese momento, escucharon golpes en la puerta. No eran golpes normales, sino un patrón específico que cada uno reconoció inmediatamente. Era la forma en que sus seres queridos muertos solían tocar cuando estaban vivos. Y desde el otro lado de la puerta, 3 voces familiares hablaron al unísono: venimos por ustedes. Es hora de que paguen por lo que hicieron.
Es hora de que vengan con nosotros. Las velas se apagaron una por una, y en la oscuridad total, la Llorona susurró con una voz que era la mezcla de todas las voces que habían perdido: mañana. En el lugar donde todo comenzó. Vengan solos, o vendré por todos los que aman. El cenote sagrado de Itzamna se extendía como un ojo de jade en medio de la selva yucateca. Carmen había guiado al grupo hasta este lugar después de 3 días de viaje, siguiendo pistas ancestrales que hablaban de un sitio donde el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado. El agua cristalina reflejaba las estrellas como diamantes esparcidos, pero había algo en su quietud que resultaba perturbador. Aquí es donde los antiguos mayas hacían sacrificios a Ixchel, la diosa de la luna y la maternidad, explicó Carmen mientras preparaba el círculo ritual en la orilla del cenote. Si vamos a enfrentar a la Llorona en sus propios términos, este es el lugar donde tenemos más posibilidades. Sofía revisó su equipo de grabación por tercera vez. Había traído cámaras de visión nocturna, grabadoras digitales y medidores electromagnéticos. Si iban a documentar este encuentro, quería tener evidencia irrefutable. Miguel extendió mapas antiguos sobre una roca plana, señalando las ubicaciones de otros cenotes en la región. Según los códices que consulté, este cenote está conectado con una red subterránea que se extiende por toda la península. Los mayas creían que estas aguas eran portales al inframundo. El doctor Mendoza había traído un maletín lleno de sedantes y medicamentos de emergencia. Si alguno de ustedes entra en shock psicológico durante el encuentro, necesito estar preparado. He visto lo que este tipo de trauma puede hacer a la mente humana. Javier verificó su arma de servicio, aunque sabía que las balas convencionales no servirían contra lo que iban a enfrentar. ¿Estamos seguros de que esto es buena idea? Podríamos estar caminando directamente hacia una trampa. Carmen terminó de trazar el círculo de protección con sal marina y copal molido. Es una trampa, muchacho. Pero es la única forma de terminar con esto. Ella nos está cazando de todas formas. Al menos aquí podemos controlar las condiciones del encuentro. Mientras el sol se ponía detrás de la selva, el grupo se preparó para la noche más larga de sus vidas. Habían ayunado durante 2 días, siguiendo las instrucciones de Carmen para purificar sus cuerpos y mentes. Cada uno llevaba amuletos específicos: obsidiana para protección, jade para sabiduría, y pequeñas figuras de Itzamna talladas en hueso. A las 11 de la noche, comenzó. El agua del cenote empezó a moverse sin que hubiera viento. Pequeñas ondas se expandían desde el centro, como si algo estuviera emergiendo desde las profundidades. La temperatura bajó drásticamente, y el vapor comenzó a elevarse de la superficie del agua. Manténganse dentro del círculo, susurró Carmen. Pase lo que pase, no salgan del círculo. Sofía encendió sus cámaras y comenzó a grabar. En las pantallas de visión nocturna, pudo ver formas moviéndose bajo el agua, sombras que no correspondían a nada físico. Entonces escucharon el llanto. Pero esta vez no era un solo llanto, sino múltiples voces llorando en armonía, creando una sinfonía de dolor que parecía resonar desde el fondo de la tierra. El sonido se intensificó hasta volverse casi insoportable. Ahí está, murmuró Miguel, señalando hacia el centro del cenote. Una figura había emergido del agua. Al principio parecía una mujer normal, pero a medida que se acercaba a la orilla, su verdadera naturaleza se hizo evidente. Su vestido, que había parecido blanco a la distancia, era en realidad del color de la sangre seca. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como serpientes negras, y sus ojos eran pozos vacíos que reflejaban todas las estrellas del cielo. Pero lo más aterrador era que no estaba sola. Detrás de ella, otras figuras comenzaron a emerger del agua. Niños de todas las edades, mujeres de diferentes épocas, hombres con heridas mortales. Todos tenían la misma expresión de dolor infinito, y todos se movían con la misma gracia sobrenatural. Son todas sus víctimas, susurró el doctor Mendoza. Todas las personas que se ha llevado a lo largo de los siglos. La Llorona se detuvo en la orilla del cenote, a solo unos metros del círculo de protección.
cuando habló, su voz era un coro de todas las voces que había robado. Han venido, como sabía que lo harían. Los que conocen la verdad siempre vienen al final. Sofía sintió una compulsión casi irresistible de salir del círculo y acercarse a la criatura. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero que se unan a mí. Quiero que dejen de cargar con esa culpa inútil y vengan conmigo, donde el dolor tiene propósito, donde la culpa se convierte en poder. La criatura extendió una mano hacia ellos, y Sofía pudo ver que sus dedos eran largos y pálidos como huesos blanqueados. Sofía, tu hermana está aquí conmigo. Quiere verte. Entre las figuras que emergían del agua, Sofía reconoció una silueta pequeña con coletas y un vestido de flores. Era Alejandra, exactamente como la recordaba. Sophie, dijo la niña con una voz que era exactamente igual a la que Sofía recordaba. ¿Por qué no viniste a ayudarme? ¿Por qué me dejaste morir sola? Miguel vio a su padre entre las figuras, con la misma sonrisa amable que recordaba de su infancia. Hijo, ven conmigo. Aquí ya no tienes que sentirte culpable por mi muerte. Aquí podemos estar juntos para siempre. Javier vio a su hijo Diego, corriendo hacia él con los brazos extendidos. Papá. Papá, ven conmigo. Aquí ya no estoy enfermo. Aquí podemos jugar para siempre. Uno por uno, comenzaron a caminar hacia el borde del círculo de protección, hipnotizados por las voces de sus seres queridos. Carmen gritó una advertencia, pero su voz parecía venir de muy lejos. No son reales. Son ilusiones. Manténganse en el círculo. Pero era demasiado tarde. Javier había cruzado la línea de sal, seguido por Miguel. Solo Sofía permanecía dentro del círculo, luchando contra la voz de su hermana. La Llorona sonrió, mostrando dientes que parecían hechos de hueso pulverizado. Ahora son míos. En ese momento, las figuras de agua se multiplicaron, rodeando completamente el cenote. Sofía se dio cuenta de que no habían venido a enfrentar a la Llorona en igualdad de condiciones. Habían caminado directamente hacia su trampa. Y mientras Carmen comenzaba un cántico desesperado en náhuatl, tratando de mantener el último vestigio de protección, la Llorona se acercó al círculo y susurró: ahora verán lo que realmente soy. Ahora verán por qué he existido durante tantos siglos. Y cuando terminen de ver, se unirán a mí voluntariamente. El agua del cenote comenzó a hervir, y desde sus profundidades emergió algo que hizo que todas las manifestaciones anteriores parecieran juegos de niños. El cenote se había convertido en un caldero de pesadillas. El agua hervía sin calor, despidiendo vapores que formaban rostros agonizantes en el aire nocturno. La Llorona ya no era una sola entidad, sino una hidra de dolor que se multiplicaba con cada segundo, mostrando todas las formas que había adoptado a lo largo de los siglos. Sofía se aferró al borde del círculo de protección mientras veía a Miguel y Javier caminar como sonámbulos hacia las aguas burbujeantes. Carmen cantaba en náhuatl con una voz que se desgarraba por el esfuerzo, manteniendo a duras penas la barrera que lo separaba de la aniquilación total. Miguel. Javier. Gritó Sofía, pero sus voces parecían perderse en el coro de lamentos que emergía del cenote. La verdadera forma de la Llorona comenzó a revelarse. No era una mujer que lloraba por sus hijos perdidos. Era algo mucho más antiguo y terrible, la manifestación física del dolor maternal colectivo de toda la humanidad. Cada madre que había perdido un hijo, cada protector que había fallado, cada persona que había cargado culpa por una muerte, había alimentado esta entidad durante milenios. Ahora ven la verdad, dijo la Llorona con una voz que era el eco de millones de voces rotas. No soy un fantasma. Soy el dolor mismo, dado forma y propósito. Soy la culpa que se niega a morir, la pena que se alimenta de sí misma hasta volverse eterna. Miguel se detuvo al borde del agua, donde la figura de su padre lo esperaba con los brazos extendidos. Ven, hijo. Aquí ya no hay accidentes que lamentar, no hay decisiones equivocadas que cargar para siempre. Pero en el último momento, algo en la mente de Miguel se resistió. Recordó las palabras de Carmen,
lo que está muerto debe descansar. Lo que vive debe seguir viviendo. No, murmuró, deteniéndose justo antes de tocar el agua. Tú no eres mi padre. Mi padre me perdonó antes de morir. Me dijo que no era mi culpa. La figura se contorsionó, mostrando su verdadera naturaleza, una masa de agua y dolor que apenas mantenía forma humana. Soy tu culpa. Soy todo lo que has tratado de olvidar. Eres mi culpa, admitió Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eres mi padre. Y ya no voy a permitir que mi culpa tome su forma. La figura se desintegró con un grito que hizo temblar los árboles de la selva. Javier, mientras tanto, había llegado hasta donde su hijo lo esperaba. Diego tenía 8 años otra vez, con la sonrisa que Javier recordaba de antes de la enfermedad. Papá, ven conmigo. Aquí no estoy enfermo. Aquí podemos jugar fútbol como antes. Javier se arrodilló frente a la figura de su hijo, extendiendo una mano temblorosa hacia su rostro. Diego, mi niño hermoso. Papá lo siente tanto. Debía haber prestado más atención, debía haber visto las señales. No importa, papá. Ven conmigo y ya no tendrás que sentirte mal. Pero cuando Javier tocó el rostro de la figura, sintió solo agua fría y vacía. No, susurró. Diego me dijo que no era mi culpa. Sus últimas palabras fueron para liberarme de esta culpa. No voy a deshonrar su memoria alimentando a este monstruo con mi dolor. Se puso de pie y retrocedió hacia el círculo. Mi hijo está muerto. Murió porque a veces las cosas terribles pasan sin razón. Pero él me amaba, y su amor no era condicional a que yo fuera perfecto. La figura de Diego se disolvió como arena en el viento. Ahora solo quedaba Sofía, enfrentando a la figura de Alejandra que se acercaba lentamente desde el agua. Sofi, ¿por qué no me salvaste?, preguntó la niña con la voz exacta que Sofía recordaba. Estaba tan asustada, y tú no estabas ahí. Sofía sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Alejandra, mi bebé. Lo siento tanto. Debí haber estado ahí. Debí haberte cuidado mejor. Ven conmigo, Sofi. Aquí podemos estar juntas para siempre. Aquí ya no tendrás que sentirte culpable. Sofía caminó hacia el borde del círculo, pero entonces recordó algo que había bloqueado durante 15 años. La última conversación que había tenido con Alejandra antes de irse a la fiesta. Sofi, ¿puedes quedarte conmigo esta noche? Tengo miedo. No puedo, Ale. Es importante que vaya a esta fiesta. Pero estarás bien. Tienes tu inhalador, y mamá y papá regresan temprano. ¿Está bien, Sofi? Entiendo. Diviértete. Te amo. Te amo, susurró Sofía, y entonces se dio cuenta de algo fundamental. Alejandra, tú me dijiste que me amabas antes de que me fuera. No me culpaste. Nunca me culpaste. La figura de Alejandra vaciló. Pero no me salvaste, no te salvé. Pero tenía 17 años, y estaba haciendo lo que hacen las adolescentes. Tú lo entendiste entonces, y sé que lo entiendes ahora. Tu amor por mí no dependía de que yo fuera tu salvadora. Sofía se arrodilló y extendió sus manos hacia la figura. Te amo, Alejandra. Siempre te amaré. Pero ya no voy a deshonrar tu memoria convirtiendo tu muerte en mi prisión. La figura de Alejandra sonrió, y por un momento, pareció realmente la niña que Sofía recordaba. Te amo también, Sofi. Déjame ir. Y se desvaneció como luz de luna en el agua. La Llorona rugió con una furia que hizo que el cenote entero temblara. Su forma se expandió, volviéndose monstruosa, mostrando siglos de dolor acumulado. No pueden rechazarme. Soy parte de ustedes. Soy su culpa, su dolor, su fracaso.
Carmen, que había estado manteniendo el círculo con las últimas fuerzas que le quedaban, gritó, ahora. Mientras está debilitada. Díganle la verdad. Los tres se pusieron de pie, unidos en el centro del círculo. Eres nuestro dolor, dijo Sofía. Pero no eres nuestra verdad. Eres nuestra culpa, añadió Miguel. Pero no eres nuestro destino. Eres nuestro miedo, terminó Javier. Pero no eres más poderosa que nuestro amor. La Llorona se contrajo, su forma volviéndose menos sólida. El amor que sentimos por quienes perdimos es más fuerte que la culpa que cargamos, dijeron al unísono. Y ellos nos amaron lo suficiente como para no querer que viviéramos en prisiones hechas de dolor. Con un último grito que resonó por toda la selva, la Llorona se desplomó en el cenote. El agua dejó de hervir, las figuras espectrales se desvanecieron, y un silencio profundo y sanador se extendió sobre el lugar sagrado. Carmen se desplomó, exhausta pero viva. El doctor Mendoza corrió hacia ella para verificar sus signos vitales. Está bien, anunció. Solo agotada. Sofía, Miguel y Javier se abrazaron en el centro del círculo, sintiendo por primera vez en años que el peso que habían cargado finalmente comenzaba a aliviarse. Pero desde las profundidades del cenote, una voz susurró una última advertencia: no me han destruido. Solo me han debilitado. Mientras exista la culpa en el mundo, mientras haya madres que pierdan hijos y protectores que fallen, yo regresaré. Pero ahora saben cómo resistirme. Ahora saben que el amor es más fuerte que el dolor. Y con esas palabras, el cenote volvió a su quietud ancestral, reflejando las estrellas como si nada hubiera pasado. 6 meses después del encuentro en el cenote de Itzamna, Sofía se encontraba en su estudio de grabación en la Ciudad de México, preparando el último episodio de la serie especial No salgas esta noche, la verdad de la Llorona. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y testimonios que había recopilado durante su investigación. Pero también había algo nuevo: cartas de agradecimiento de personas que habían escuchado los episodios anteriores y habían encontrado la fuerza para enfrentar sus propias culpas. Este es el episodio final de nuestra serie, comenzó a grabar. Y quiero terminar no solo contándoles lo que descubrimos sobre la Llorona, sino compartiendo las herramientas que pueden salvar sus vidas si alguna vez se encuentran con ella. Miguel había regresado a sus estudios de antropología, pero ahora se especializaba en fenómenos paranormales desde una perspectiva académica. Había publicado varios artículos sobre la intersección entre trauma psicológico y manifestaciones sobrenaturales, convirtiéndose en una autoridad en el tema. Javier había vuelto a su trabajo policial, pero con una misión diferente. Había creado un programa de apoyo para familias que habían perdido hijos, ayudándolas a procesar su dolor de manera saludable para evitar que alimentaran entidades como la Llorona. El doctor Mendoza había expandido su práctica para incluir terapia especializada en trauma paranormal, trabajando con personas que habían tenido encuentros sobrenaturales. Sus métodos, que combinaban psicología tradicional con comprensión de fenómenos inexplicables, habían mostrado resultados extraordinarios. Carmen continuaba su trabajo como curandera, pero ahora también enseñaba rituales de protección a cualquiera que los necesitara. Su casa en Xochimilco se había convertido en un refugio para aquellos que buscaban sanación espiritual. La primera cosa que deben entender, continuó Sofía en su grabación, es que la Llorona no es solo una leyenda. Es una manifestación real del dolor colectivo, alimentada por siglos de culpa y trauma no resuelto. Pero también es importante que sepan que puede ser resistida. Sofía abrió un cuaderno lleno de notas cuidadosamente organizadas. Si alguna vez escuchan su llanto en la noche, estas son las señales de advertencia: un descenso súbito de la temperatura, el sonido de agua corriendo cuando no debería haberla, y sobre todo, voces familiares que los llaman desde lugares donde no debería haber nadie. Hizo una pausa para tomar agua, recordando vívidamente esa noche en el cenote. Si se encuentran en esta situación, lo primero que deben hacer es no seguir las voces. No importa cuán familiares suenen, no importa cuánto extrañen a esa persona.
La Llorona imita perfectamente las voces de nuestros seres queridos fallecidos, especialmente de aquellos por cuya muerte nos sentimos culpables. Miguel había enviado material adicional que Sofía incorporó en su episodio. Para protegerse físicamente, necesitan crear barreras. Sal marina en círculos alrededor de donde estén, copal quemándose si es posible, y agua bendita si tienen acceso a ella. Estos elementos han sido usados durante siglos por curanderos indígenas y tienen poder real contra manifestaciones espirituales. Pero Sofía sabía que la protección física era solo parte de la solución. Sin embargo, la protección más importante es emocional y psicológica. La Llorona se alimenta específicamente de la culpa relacionada con la muerte de seres queridos. Su poder sobre ustedes es directamente proporcional a cuanta culpa no resuelta cargan. Sofía pensó en Alejandra, y por primera vez en 15 años, el recuerdo no vino acompañado de dolor punzante, sino de una tristeza dulce y sanadora. Si se encuentran cara a cara con ella, recuerden esto: las personas que amamos y que hemos perdido no quieren que vivamos en prisiones hechas de culpa. El amor verdadero no es condicional a que seamos perfectos o que nunca cometamos errores. Javier había contribuido con testimonios de supervivientes que había entrevistado en su trabajo. Hemos documentado casos de personas que han logrado resistir a la Llorona recordando las últimas palabras de amor que recibieron de sus seres queridos, enfocándose en el perdón que esas personas les habrían dado, y reconociendo que honrar su memoria significa vivir plenamente, no vivir en culpa eterna. El Dr. Mendoza había proporcionado técnicas específicas de manejo de trauma. Si sobreviven a un encuentro, busquen ayuda profesional inmediatamente. El trauma de este tipo de experiencia puede tener efectos duraderos, pero es tratable. No están locos, no están imaginando cosas, y no están solos. Carmen había insistido en incluir información sobre rituales de limpieza espiritual. Después de cualquier encuentro paranormal, es importante limpiar su energía espiritual. Baños con sal marina, saumerios con copal o salvia, y meditación en lugares sagrados pueden ayudar a restaurar su equilibrio espiritual. Sofía se acercó al micrófono para la parte más importante de su mensaje. Pero quiero que entiendan algo fundamental: la Llorona no puede ser destruida permanentemente. Mientras exista dolor maternal en el mundo, mientras haya personas que carguen culpa por muertes que no pudieron prevenir, ella seguirá existiendo en alguna forma. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sin embargo, ahora sabemos que puede ser resistida. Sabemos que su poder no es absoluto. Y sabemos que el amor genuino, el perdón verdadero, y la sanación emocional son armas más poderosas contra ella que cualquier amuleto o ritual. Sofía miró las fotografías en su pared, imágenes del cenote, retratos de su equipo, y en el centro, una foto de Alejandra sonriendo. La verdad sobre la Llorona es que representa la parte más oscura del amor, el amor que se convierte en posesión, el cuidado que se vuelve culpa, la protección que se transforma en prisión. Pero también nos enseña sobre el poder del amor verdadero, el amor que libera, que perdona, que permite que tanto los vivos como los muertos encuentren paz. Terminó su grabación con las palabras que habían salvado sus vidas en el cenote: si alguna vez escuchan su llanto en la noche, recuerden, no corran hacia la voz, no sigan el sonido, y sobre todo, perdónense a ustedes mismos. Porque la Llorona solo tiene poder sobre aquellos que se niegan a sanar. El amor que sentimos por quienes hemos perdido debe ser más fuerte que la culpa que cargamos por no haber podido salvarlos. Sofía apagó la grabadora y se quedó sentada en silencio por un momento. Afuera, la Ciudad de México continuaba con su ritmo frenético, pero en su estudio había una paz que no había sentido en años. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel: acabo de escuchar el episodio final. Perfecto. Creo que realmente podemos ayudar a la gente con esto. Otro mensaje llegó de Javier: una familia en Puebla me contactó después de escuchar el podcast. Lograron resistir un encuentro usando las técnicas que enseñamos. Funciona. Y finalmente, un mensaje de Carmen: los ancestros están en paz. Han hecho un buen trabajo, mija. Sofía sonrió y guardó sus notas. Sabía que su trabajo no había terminado.
Habría más casos, más personas que necesitarían ayuda, más encuentros con lo inexplicable. Pero ahora tenían herramientas, tenían conocimiento, y sobre todo, tenían esperanza. Mientras caminaba hacia la ventana y miraba las luces de la ciudad, Sofía susurró una última promesa: Alejandra, espero que estés orgullosa. Convertí nuestro dolor en algo que puede ayudar a otros. Te amo, hermanita. Siempre te amaré. Y en algún lugar en la distancia, tan suave que podría haber sido solo el viento, escuchó una voz familiar susurrar de vuelta: estoy orgullosa de ti, Sophie. Ahora vive. La historia de La Llorona continuaría, como había continuado durante siglos. Pero ahora, por primera vez, había quienes sabían cómo sobrevivir a su encuentro. Y eso, pensó Sofía, era suficiente para cambiar todo. Fin.